Fines de la conversación. César Gatica y Alex Hidalgo, que llegan a esta hora para hacerte una invitación. Tenemos que hablar. Prepárate que aquí comienzan 120 minutos de alegre compañía. Arrancamos este día miércoles. Oh, mire, y arrancamos con problemas. Alex, el cosito tiene que estar apagado seguramente, ¿eh? Mira, empezamos mal el día miércoles. Empezamos con fallas técnicas, pero ya estamos. Ya estamos, ¿sí? ¿Ahí se escucha? Ahí sí. Ahí Ahora sí te escucho, viejito. Ya. Miércoles de Isa. Sí. Ay, miércoles Así le de pusimos Isa. a los miércoles. Con Isa Sur Yoga le puse yo. Ahí Sí, está. Isa Sur Yoga, para Ahí que sí. nadie se confunda con ninguna otra Isa. No. Exactamente. Isa hay una sola. La original, aquí con nosotros. ¿Cómo está Isa? Súper bien, muchas gracias. ¿Y ustedes, bueno. chiquillos, cómo están? Súper bien. Con Oye, un estos poquito de frío. rollitos, con estos rollitos de sol que me encantan cuando aparecen estos rollitos de sol a esta hora de la tarde, Exacto. que nos dan el punchi punchi que necesitamos para terminar la semana. Podrían calentar un poquito más los rayitos de sol, sí, porque igual está helado. Te la dio. Te la digo. Oye, sí, la verdad es que ha estado muy, muy helado, pero sobre todo en la noche. Sí. O sea, nosotros tenemos estufa leña en la casa y tienes que estar casi encima de la estufa leña para poder calentar. Sí, a mí O si igual me pasa lo mismo. Si no, no pasa se nada. siente. No, no se sienta absolutamente O nada. obligado a acostarse temprano y hacer cucharitas. En mi caso, con mi Exacto, la marido. mejor medicina. No, pero es que uno no se puede acostar temprano hoy día, po. Hoy día hay partido, juega Chile. Verdad. Ah, ¿verdad? A las 8:30. A las 8:30. A pasar Entonces, frío nomás. Bueno, quizás luego estamos temprano, termina el partido, depende de cómo salgamos. Sí. ¿Viste? Si ganamos, no se acuesta temprano nadie. No, para nada. Para Si- nada. si perdemos, Así que, ahí bueno, el tiro ojalá del que haya sabor. éxito en el partido de hoy de Chile contra la selección de Perú. Pero- Oye, repasamos los números telefónicos. Adelante. Para el día de hoy que vamos a tener una muy buena conversación junto a la Isa, si usted quiere ser partícipe, ¿cierto?, de esta conversación agradable, quiere comentar, quiere opinar o quiere mandar sus saludos, lo puede hacer de manera directa al 452 71 90 92 o nos puede escribir o enviar alguna notita de audio al más 569 37 16 92 79. Exactamente, también nos puede seguir a través de Instagram en TQH-radio y nos da a seguir y está al tanto de todos los temas que hablamos día a día y lo comentamos generalmente antes. Exacto. Y el día de hoy no nos va a poder ver por Facebook Live porque las redes sociales están con problemas. Sí, han habido hartos problemas Sí, con las redes y la sociales. transmisión no está. Pero lo que puede hacer si quiere vernos, puede entrar al primer link que está en Telangol Radio. Ahí lo va a enlazar con una página distinta. Y De Rudo. estamos- exactamente. La Rudo, como le colocamos. Y ahí puede ver la transmisión del programa. ¿eh? Y aprovechar de escuchar la música también. Y escucha todo, ve el video, todo. Exactamente. Porque Así que Facebook no está porfiado el día de hoy. sí, anda con atado, anda Sí. en sus días. Pero ya saben, hacerle clic entonces al enlace de Rudo y los va a redireccionar a la transmisión online, ¿cierto? De Tenemos que hablar de este día miércoles. Así que, ¿con qué temita vamos hoy? Yo ya me estoy calentando las manos. Sí, hay una estufa ahí. Hay una Isa, estufa invisible. ¿Qué tema nos trae el día de hoy? Yo les traigo un tema que está asociado a la tristeza, Sí. pero que no es triste, que es la muerte. ¿Cómo abordamos nosotros, los humanos, la pérdida de un ser querido? Eso es lo que hemos querido hoy conversar. Muy Qué bueno. buen tema. ¿eh? La Isa siempre trae temáticas, pero excelentes para el día de hoy, miércoles. Sí, yo creo que todos de algún modo u otro hemos pasado por algo así. Sí. Nos ha De tocado hecho, los tres que estamos aquí hemos pasado por pérdidas muy cercanas. muy cercanas. Es verdad. Y que por eso también quise que lo conversáramos, porque es algo que nos compete a los tres, es algo que hemos vivenciado los tres y que conversando nos hemos dado cuenta que los tres también tenemos una mirada similar a lo que también se puede esperar, por ejemplo, hace unos años atrás, donde incluso contrataban lloronas, ¿se acuerdan? Hoy sí, po. sí, verdad. Eso es cuando el muerto no tenía mucho... Claro, po. Quórum. mucho cuero, claro. Cuando le faltaba cuero, traía la llorona ahí para que se notara ahí que, Y eran que todos unas era muy artistas, querido. o sea, lloraban, golpeaban, se Es que era arrodillaban. casi una profesión, era un Sí. oficio.
Que ya no se hace, ¿verdad? Disculpe la pregunta. No, parece no que creo, no. ¿cierto? Yo creo No que sí. Sí. ¿Habrá por ahí? No sé. Que nos diga la gente, pues. No, como ninguno de los tres sabe, de pronto alguien está escuchando y sepa de que ¿Hay alguna llorona por ahí? hay alguna llorona, que llame nos la llorona. Que nos llame y nos diga cuál es el secreto de llorar. Oye, Cuéntame. no, adelante. Ah, ya. Bueno, justamente íbamos a abarcar este temita entonces que va a estar muy entretenido de distintos puntos de vista. Quizás es muy importante que su opinión también prevalezca durante este programa, así es que en Instagram ya vamos a hacer una publicación pronto, sé que no está por ahí, y nos puede entonces llamar o escribir. Pero nos vamos con un temita primero. Ya, pues vamos a escuchar a Elefante, Durmiendo con la Luna. Mira qué y bueno. pero te aviso el tiro que no vas a poder hacer la publicación de Instagram. Ah, claro. ¿Viste? Redes sociales. Así Ahí que está. solamente hoy día teléfono y WhatsApp, Vale. pero sin audio, texto. estamos Lleno de estamos condiciones. pobres hoy día, Este sí. programa está lleno de condiciones. No se puede hoy día. Tenemos Ya. que volver a la esencia de lo que era antes, pues, Exactamente. el llamado telefónico. O El- un fax, Señales una de humo. postal. un fax, Telegrama. mándanos un fax y lo leímos. Ya, nos vamos a escuchar Elefante con Durmiendo con la Luna. Ya. No, pa. Estamos de regreso cuando son las 5 de la tarde con 25 minutos. Y hoy día vamos a tocar un tema quizás sensible para algunos, pero lo vamos a buscar de una manera más sana, porque queremos hablar un poco de lo que es la muerte. ¿Qué quiere comenzar? Tengo miedo de comenzar. Así que Isa, te doy el pase gol. No, yo quiero, o sea, de hecho a mí se me ocurrió este tema porque es un tema que habitualmente nadie conversa. Ajá. Y porque también muchas veces veo a gente cercana a mí que se le muere un ser querido y pasa un año, pasan 2 años y siguen recordando a esa persona con dolor, con tristeza. Y dentro de lo que yo entiendo como muerte, o como a mí me gusta tomarme la vida, es siempre de una visión positiva, pues como, pero no por ser positiva, es como, porque tampoco es como, ay, yo soy súper positiva porque se me ocurrió, sino que Claro. porque también detrás de esto hay una manera, que bueno, esto está dado por la muerte de mi padre cuando yo tenía 14 años. Y yo recuerdo muy bien que mi papá falleció un día miércoles lo enterraron y yo el lunes fui a clase. Y como que la orientadora me dijo, no, pero usted tiene que ir a vivir su duelo. Y me mandó para la casa de vuelta. Y yo ahí yo era pequeño, yo tenía 14 años, entonces como que desde esa inocencia de niña de 14, adolescente de 14, estaba en mí que tuve una gran reflexión que sigo teniendo hoy en día, que la muerte es parte de la vida. Entonces era como, ¿qué más puedo hacer si mi papá ya falleció? Y eso no significa de que lo deje de amar o que no lo extrañe, sino que es aprender a vivir el proceso de la muerte de otra manera, de una persona. Y eso también finalmente te conlleva a cosas positivas y no a cosas negativas. Claro. Y hay una gran diferencia, creo yo, cuando se muere un ser querido, en cuando muere repentinamente a cuando tú sabes que la persona va a fallecer. Comúnmente, por ejemplo, si sufre un cáncer o alguna enfermedad, cierta, que lo vaya a terminar matando. Y Claro. que te puedas tú preparar para esa instancia. Yo creo que no te alcanza a preparar del todo, pero al menos a ser consciente de que esa situación va a llegar y que no va a ser una sorpresa, porque ahí yo creo que es donde viene el mayor impacto. El caso de la muerte de mi papá fue una sorpresa. Claro, en el caso de la muerte, por ejemplo, de mi hermano, También lo fue. Claro. Y en el caso de tu mamá, también lo fue. Claro. Entonces, el punto es como de conversar este tema para las personas que nos están escuchando a esta hora de la tarde, sepan de que también hay una manera distinta de abordar la muerte y que también hay cosas que tenemos que ir aprendiendo y desaprendiendo. Como que antiguamente, yo creo que es más antiguamente que ahora, por ejemplo, la misma muerte de la periodista Javiera Suárez, es como que también ahí se hace un enaltecimiento a la muerte de una manera bonita. Es como, ¿qué nos deja esta persona? Nos deja un legado, ¿cierto?, de cómo enfrentar la vida, bla, bla, bla. Entonces, finalmente yo creo que esa es la manera actual que se está viviendo el enfrentar la muerte. No así siempre en todas las personas,
Por algo estamos conversando este tema de invitar a esa persona que quizás se le murió un ser querido y está con una tristeza profunda, y ahí es donde yo trato de pensar como muertito. O sea, de partida es como, qué triste que me recuerden con tanta tristeza. A mí me pasa eso, a mí me pasa mucho eso de partida con los cementerios. A mí me cargan los cementerios, no me gusta ir al cementerio, no voy al cementerio. Por lo mismo, porque la mayoría de las personas que van a eso, al cementerio, van a lamentar, a sentirse mal. Bueno, no todas, algunas van más tranquilas. Con felicidad. Con felicidad, Claro. pero en su mayoría no es así. Y a mí, yo cuando he ido, porque he tenido que ir, no sé, siento esa carga en los cementerios. Y por eso no me gusta ir, por ejemplo. Sí. Y claro, aquí todos hemos sufrido una pérdida. Y de algún modo, en mi caso, muy personal, yo me quedo siempre con las cosas buenas. No, bueno, obviamente se pasan cosas buenas y cosas malas en la vida. Claro. Uno comparte eso y hay que vivirlo y también quedarse con eso. Pero lo importante a lo mejor es quedarse con lo que realmente uno rescata de eso, con lo que uno recuerda, con lo que uno aprende a lo largo de la vida. Yo con eso me quedo. Exacto. Como dices tú, Isa, con el legado que dejan las personas. Exacto. Al fin y al cabo todos marcan a otros de distinta manera. Y eso es como lo bonito, yo creo, de relacionarse. Sí, y que finalmente esto también nos invita a hablar, como a entramar como otro tema que también es muy importante que lo comentemos y que también está mal entendido, lo que es el desapego. Como que las personas tienden a pensar que el desapego es como que no me importa nada, yo me desprendo de todo y soy feliz y vivo mi vida día a día, y el desapego tiene como explicación todo lo contrario. Es como, soy mucho más consciente de lo que una persona me entrega y por eso también me desapego de ti, porque te amo tanto. Es que esa persona, por ejemplo, que fallece, es capaz de acompañarme siempre. Sí, pues, O sea, se vuelve un ángel. ¿Y qué cosa más bonita? Pues si cuando eres físico, eres un ser físico, eres súper limitado. Pues. Podemos estar aquí, pues no hay 10 Isas dando vueltas. Pero si yo fallezco, los voy a estar acompañando a los seres que me llamen también. Pues. Porque también hay una cuestión de creencia en los ángeles. Pues. No energía todos también. creen en los ángeles, en los arcángeles. Pero es cosa de que creamos y ellos van a nuestro encuentro. Yo, por ejemplo, no creo, pero yo tengo como una paz interior, si puedo decirlo así, en cuanto a las cosas que quedaron conclusas o inconclusas, en este caso con mi mamá. Que yo tengo el pensamiento de que, por ejemplo, entre nosotros, si bien no nos decíamos todas las cosas, había cosas que no era necesario decirlas, para entender cuánto nos queríamos, por ejemplo. Claro. Y no sé, pues yo diariamente, por ejemplo, ahora yo obviamente no la veo, pero en mí está el pensamiento de que yo sé lo que me diría mi mamá, por ejemplo, ante tal cosa, o cómo actuaría. Ese tipo de cosas a mí me llevan diariamente. No es como mi forma de ser un ángel, pues no sé. Claro. Claro. No A través como del recuerdo. No llamarlo así, pero Exactamente. es eso. Sí. Bueno, en mi caso, quizás es un poquito más complejo, porque debo decirlo, porque esto es un tema como opinión personal, pero yo le temo a la muerte. No lo considero como algo Natural. No, Eso no es me súper gusta. normal, po. Claro, no me gusta. Por ejemplo, no sé, el saber que en algún momento mis seres queridos, lo que pasó con mi hermano, le puede pasar a mi mamá, por ejemplo, levantarme y verla más vieja, ver que yo también me vuelvo más viejo y sentir que todo esto pasa tan rápido me hace generar un rechazo. No vivo con esa paz de decir, oye, no, en algún momento yo voy a terminar mi vida, así que tengo que aprovechar de vivir. Como que vivo todo lo contrario. Es como, siento que, ¿cómo lo puedo explicar? Siento que el tiempo pasa tan rápido que no es que le tenga miedo a la muerte como tal, sino que le tengo muerte a no alcanzar a vivir todo lo que yo quiero. Le tiene al miedo tiempo. Al Al tiempo, tiempo. yo creo, sí. Y es una cuestión que me pasa siempre. Y bueno, uno también aprende como a convivir con esto, pero sí le temo a la muerte y no la considero como algo natural en mi caso. Siento que no debería ser. O sea, tú dices que la muerte es enemiga de la vida. Claro, más que ir juntas de la mano, siento que parece que la muerte fuera robándonos lo que nos pertenece. Ese es mi pensamiento. La muerte está, sí, obvio, está. Pero ¿Y qué pasa después de que uno muere? eso también es una cuestión que yo siempre pienso. Por ejemplo, nosotros sabemos que César es agnóstico, ¿cierto?
su creencia no se limita a me imagino yo, como a un ser tan teísta, ¿cierto? Que es muy distinto del ateo, que no cree en nada. Claro. En mi caso, yo sí creo en Jehová como tal, pero no me apego a ninguna religión. O sea, eres cristiano. Claro, podría decir que soy cristiano, pero cada vez que me integro a una religión, y me ha pasado, tengo puntos a favor y puntos en contra. Siento yo que para estar como ser partidario de una religión necesito estar como 100% a favor. Y a mí no me pasa eso. Entonces, mi manera de creer es como súper autónoma, bastante más libre. O sea, por ejemplo, perfectamente puedo creer en Jehová como una existencia, pero también, por ejemplo, creo en los chakras. No me molesta no poder como congeniar dos tipos de creencias que son distintas. Pero sí creo, por ejemplo, que nosotros no deberíamos morir. Por algo la evitamos. Y lo que conversábamos de antes fuera de micrófono, por algo nuestro cuerpo de manera instintiva rechaza la muerte o la trata de evadir. Así también creo yo como tal, que la muerte no debería suceder. Morir, no debiésemos morir. Tendrían que ser eternos. Ojalá sí, ser eterno. Pero por otra parte también me paro a pensar y miro en el espacio donde vivimos y también lo rechazo, porque digo, sí, me gustaría ser eterno, pero no aquí. Realmente no aquí. Así que es todo un complot en mi mente y termina siendo bastante complicado de analizar. Así, si alguien se llega a sentir igual, camarada, choca esas palmas. Que es complicado hablar de la muerte porque de partida no tenemos certeza de nada. De nada. Claro. Es algo que está completamente inexplorado. Y el pensamiento y la opinión que emitamos ahora termina siendo súper subjetiva claro. Y personal. Exacto. Y muy personal. Bueno, yo estoy buscando un texto que había leído el otro día, si me dan unos minutos. Claro. Pero la Isa quería invitar a la gente a que participara. Nos estábamos comentando ahí, poniéndonos de acuerdo cómo podíamos hacerlo. Ah, claro. Mira, se me ocurren hartas cosas. ¿Que las personas que nos están escuchando, qué creen? ¿La muerte es amiga de la vida? ¿Ambas juntas caminan juntas? O sea, yo camino por la calle y voy caminando con la muerte al lado. ¿O la muerte es antagonista de la vida? Es el rival de la vida. ¿Qué cree la gente? Me gustaría saber la opinión de todos los angolinos y todas las angolinas de este tema tan natural también. Pues si la muerte, como dice la gente, está a la vuelta de la esquina, pues yo puedo salir de la radio, pues me atropellan. Claro. Y mañana aparece Isa Suryoga, muere. Pero está con nosotros. Sí, te seguimos invitando igual. ¿No? Es verdad, sí. Esta cuestión es súper así, ¿no? Como... Sí. O también puede ser acompañado como de una enfermedad, como bien tú dices, que te permiten un proceso de adaptación, creo que está bien, ¿no? Claro, adaptarte como a esta idea de que esta persona en algún momento va a dejar de respirar y que ya no te va a acompañar más físicamente. Pero... Y por otro lado está, yo creo, el tema que conversábamos la semana pasada y antes pasada, que es el suicidio, que es el hecho de buscar la muerte. No esperar a que llegue, sino que tú ir y confrontarla. Y que ojalá llegue, pues, porque también hay muchos casos en que no resultan los suicidios. Exactamente. Que ahí debe ser heavy. Es todo un tema. ¿Encontraste, César, lo que...? No lo encontré, no, me voy a demorar mucho buscándolo, vale. Así que no me rendí. Pero era bueno. Les digo que era bueno. Les cuento que era bueno. Sí. Créanme, era muy bueno. Bueno, yo había escrito unas pequeñas prosas, un poema. Uno da la muerte. No. Mira, yo coloqué lo siguiente. Temo a la muerte, yo creo que podríamos preguntárselo a todos, ¿cierto? Si realmente, como decías tú, acepta la muerte como tal o no. Yo puse, no le temo a la muerte, le temo a no estar vivo. Le temo a lo rápido que pasa el tiempo en relación a lo poco que alcanzamos a disfrutar, a experimentar, a conocer y a comprender. Y ahí también coloco que es cierto que es el miedo, es justamente esta sensación que nos permite estar alerta. Pero también podría pensar que si lo vemos de una manera positiva, la muerte igual te permite estar alerta a lo que tú vives. Es decir, el hecho de que la muerte exista también te permite como estar más presente, y es un impulso que te dice, oye, si la muerte va a llegar, si en algún momento esto tú no lo puedes evitar, ¿cierto? Que es lógico, entonces aprovecha la vida, que es lo que tenemos, el espacio que conocemos. La muerte no la conocemos, siempre es una incógnita, nos da miedo, nos causará misterio, ¿cierto? Da igual como nosotros lo queramos ver, pero lo que sí tenemos certeza es de algo, que estamos vivos. Exacto.
Y después de la muerte, ¿realmente estamos muertos o volvemos a nacer en otra vida y en otro plano? Ese también es todo Que un eso tema. sería como la reencarnación. Claro. Claro. ¿Qué creen ustedes de eso? Pucha, como te decía yo, y creo en... Pasa todo un tema. Si tú eres cristiano, tú crees, ¿cierto?, en que si mueres, queda tu cuerpo muere Ujú. y tu memoria queda, alma. en ¿O tu memoria? la memoria. La memoria es la que queda... Tu espíritu se deshace y vuelve a Dios. ¿Ya? Tu memoria también se va con él, pero en otro tramo. Tu Pero eso cuerpo es como- fallece. Y a eso es lo que le llaman que se llega a un estado de libertad. No, de salvación. Claro. Se supone que de manera cristiana este mundo tiene un límite, ¿cierto? Ujú. Tiene una fecha de caducidad. Cuando esto ocurra, se supone que las personas van a renacer siendo tú mismo, no siendo otra persona, ¿cierto? Como la reencarnación, siendo tú mismo. Y vas a ser juzgado y según Tus pecados. Claro, según lo que tú hiciste o no, ¿cierto? Vas a tener una oportunidad o no tenerla. Entonces, muy importante, ¿cierto? Digamos, el chance que tienes ahora de estar vivo, ¿cierto? Ese sería como el canje, por así decirlo, que de manera cristiana nosotros podemos percibir las cosas. Es decir, si tú te quieres ganar el hecho de poder después vivir, tu canje es lo que tú hiciste. Es como tu O sea, boletito y tú- decir, oye, mira, esto es lo que yo hice, viví bien, dentro de lo que pude. Y ahí puedo volver a nacer como Isa. Claro, pero con la condición teológica y como yo te digo de que para la parte cristiana nosotros debimos ser eternos siempre, solamente que debido al pecado original y como pecadores tenemos una esperanza de vida limitada, pero nuestro destino estaba en vivir para siempre. Ahora, por un lado lo creo y por otro lado también me parece bastante extraño, siempre me pasa que a veces discrepo de ciertas cosas. Ujú. Y por otro lado está el tema de que la tecnología avanza muy rápido y esto a lo mejor nos puede parecer un poco fantástico, pero según estudios científicos se cree que de aquí a, no sé, a quizás 100 años más, nosotros podamos vencer la muerte incluso, pero de una manera tecnológica. Es decir, de llevar, ¿cierto?, el cuerpo a... O sea, a llevar nuestro ser a una máquina. ¿Te imaginas eso? Robotizarnos, por así decirlo, y evitar la muerte de manera envejecida. Claro, biológica. Claro, entonces, y yo también pienso, o sea, si eso llegara a suceder, ¿estaríamos yendo en contra, por ejemplo, de lo lógico que es morir? ¿Y tendrá sentido incluso vivir para siempre? Incluso si pudiese ser eterno, ¿tendrá sentido vivir siempre? ¿No te aburrirás en algún momento de estar vivo? Se generan tantas, yo creo, cuestiones en la mente que al fin y al cabo como que no alcanzas a comprender bien, una, qué es lo que va a suceder y dos, qué es lo que tú quieres que suceda también. ¿Tú qué crees que pasa después de la muerte, Isa? Yo creo que después de la muerte, no es lo que yo creo, es lo que apuntan Es que- el budismo, Claro. lo plantea así, el hinduismo también lo plantea así, que son culturas orientales, no necesariamente religiones. Claro. Eso también es súper importante esclarecerlo, porque muchas personas creen que todo esto son religiones, sino más bien es una mirada espiritual de la vida. Es como un estilo también de vida, ¿no? Exacto. Lo que yo creo, en base a lo que he leído todo este tiempo de mi vida, de que estoy ligada al mundo del yoga, que también debo de mencionar que el yoga no hacemos ningún culto para venerar dioses de Deidad. Lucifer, ni nada de eso, sino que todo lo contrario. El yoga te acerca a la divinidad, al universo, a Dios, a como tú le quieras llamar. Finalmente es como... No hay nada impuesto como creencia, que eso es como lo que a mí me encanta como del camino espiritual, porque aquí nadie te impone nada. Tú crees lo que a ti te hace sentido. Y respondiendo a tu pregunta, es que yo creo que después de la vida terrenal, porque para mí aquí hay una vida terrenal, que es de carne y hueso, existe una liberación de tu alma. Entonces vives de otra manera. Y alcanza esa liberación porque finalmente el cuerpo lo que te invita son puras cosas limitadas y que te invitan al sufrimiento también. La necesidad de lo que hablábamos el capítulo pasado, que es la necesidad de querer tener muchas cosas materiales para satisfacer una supuesta felicidad. Entonces el cuerpo
te invita a tener una vida limitada. Claro. Es como una cárcel, básicamente. Exacto. Y que por eso también tenemos que hacer cosas para salir de esta limitación y poder estar más libres. Pues, y la libertad terrenal parte por poder controlar tu mente y tus pensamientos, que el pensamiento finalmente es lo que trae el sufrimiento y hace que tengamos insomnio, que andemos preocupados todo el día, andemos rabiosos, andemos peleando con el vecino, con la vecina, con el colectivero, con el micrero. Se dan cuenta que al finalmente estamos controlados por la mente. Entonces, cuando ocurre la muerte, ocurre una liberación, mi alma se libera y me puedo reencarnar en cualquier cosa. Finalmente no es solamente que me puedo reencarnar en una persona, sino que me puedo reencarnar en un pajarito, en una vaca. De hecho, por eso las vacas en la India son tan sagradas. Las ratas también son súper sagradas, porque son animalitos que están asociados con el proceso de reencarnación. Exacto. O sea, yo entiendo dos cosas. Tú dime si estoy como en lo correcto o no. Una, que el estar vivo para el hinduismo y para el budismo es como un proceso de preparación para... ¿Cierto? Exacto. En esta vida tú la idea es que te prepares, que te armonices cuando llegue ese proceso. Hay otros que son los jainistas, ya que para mí eso ya son... Otra cosa. Son cagados de la cabeza, diciéndolo bien simple. Ellos como que no están felices de la vida terrenal porque, como lo que les mencionaba, es como un encarcelamiento, ¿cachai? Como al oficio de la cuestión. Y ellos practican ahimsa, que es la no violencia, que es uno como de los mandamientos que nosotros tenemos como yogis o como yoguines, que es como la no violencia, pero no solamente hacia el otro, sino que hacia como la naturaleza. Entonces ellos llueve, por ejemplo, y no caminan en un par de días, porque se entiende que en un par de días salen ramas nuevas, salen pajaritos nuevos, porque todo eso significa matar, matar sin darte cuenta. Claro. Por ejemplo, si pisaste un bichito, una hormiga, ¿cachai? Entonces, por eso ellos ya están en otro nivel, pero aún así se alimentan, porque ellos podrían, cuando yo estudié esto era como, pero entonces, ¿por qué no se matan? Pues si no están felices en esta vida terrenal, no, pues porque eso es, no estarían practicando ahimsa, la no violencia. Claro. Pero sí se alimentan austeramente, como lo que necesitan nomás como para que el funcionamiento biológico del cuerpo funcione correctamente. Claro. Y por otra parte también la otra pregunta que yo te quería hacer es que este proceso de reencarnación, me imagino que es cíclico, ¿verdad? O sea, no tienes un conteo de vidas limitada, sino que esto se repite. No, creo que tiene como un punto de caducidad. Mira, yo tengo aquí algunas... cómo ven la muerte algunas religiones. Por ejemplo, el cristianismo. El cristianismo para ellos significa la separación del cuerpo y el alma, que es lo que decía el Alex. Bueno, y tú decías, agregaste la mente, pero aquí no me aparece eso. Pero seguramente es como subramas, supongo. Bueno, ahí lo entraría a explicar, pero... Ya, pero espérate, para terminar de la idea. Que el cristianismo hay un tema. Es que yo creo que en todas las religiones va a pasar lo mismo. Sí, como subdivisiones, por así decirlo. Claro. Dice que la vida no se acaba porque un cuerpo ya no sirve, sino que continúa de otra forma, con su alma. Que esta pasa a ser juzgada si es buena o mala, y el cual se decide si va al cielo o al infierno. Para los cristianos, la muerte es el camino desde la vida terrenal hacia el mismo Dios. La religión musulmana. La muerte significa lo mismo para los cristianos. Su alma será juzgada según sus obras realizadas, y la diferencia se encuentra en que ellos no creen que irán al infierno porque su profeta Mahoma intervendrá en la condena. El hinduismo es básicamente lo que decía la Isa, que dice que más largo. Para ellos la muerte no significa el fin de la vida terrenal y es el comienzo de la vida eterna en el paraíso o en el infierno, sino que cuando una persona muere, esta comienza una nueva vida con la reencarnación y su alma volverá al mundo en otro cuerpo, no necesariamente en un cuerpo humano. Y dice que la reencarnación se determina en el karma, que es el resultado de las acciones, pues si son buenas o son malas. Sí. De hecho, eso es lo que yo quería ahora explicar, como de la importancia que tenemos como de ir limpiando nuestro linaje, como que, y ahí también se mete como la ancestrología, que no sé si han escuchado hablar de eso. La ancestrología tiene que ver como el estudio de todos mis ancestros. Y siempre se va a repetir algo.
por ejemplo, los secretos máximos de la familia son los que siempre se repiten porque precisamente están en secreto, que son las violaciones, son los suicidios, son los abusos sexuales. Los homicidios. Exacto, y que se acaban una vez cuando se revelan esas cosas en la familia. O sea, no sería extraño que si tú te pones a investigar en tu familia, pudo haber una violación o todo lo que yo nombré. Porque son karmas, son acciones que se pasan van a las generaciones. de generación en generación. Ya. Y tiene que haber como una purificación, o sea, dependiendo de la decisión que tome alguna Hay que hacer un trabajo de conciencia. Ya. ¿Cachai? Es como ya, yo sé que mis abuelas, por ejemplo, todas fueron abusadas sexualmente. Entonces yo tengo un grado de conciencia y yo trabajo y sano ese linaje. ¿Cachai? Como que tenía una misión en la vida. Y por eso para mí la vida no es vida así como, oh, ya vengo a respirar, soy Isabel Concha, tuve 3 hijos, me casé. ¿Me entendías? Como que la vida es más profunda que eso. Claro, no es tan superficial. Exacto, la vida, nosotros venimos con una pega acá también, po. Exactamente. Yo te quería preguntar a ti, amigo, porque como tú eres agnóstico... Pero déjame terminar Dale. con el último que me queda, el Dale. budismo, y después, es que el mío es cortito, yo te voy a dar una Vale. respuesta súper corta. El budismo, ¿ya? Dice que para ellos la vida tiene mucho sufrimiento, su causa es el deseo, por eso hay que combatirlo siguiendo el óctuple camino, es decir, el esfuerzo, la vida, la conducta, la conciencia, las aspiraciones, la concentración y la visión. Para ellos es eso el budismo. Ya, y en mi caso, lo que yo creo es que simplemente no hay nada. Se acabó. No, eso está bien, eso está bien. Por Es que eso pasa- digo- claro, somos seres biológicos, morimos, nos pudrimos en el suelo y se acabó, po. Ajá. O sea, tu mamá no está aquí contigo. No. O sea, está en mi recuerdo, en mi mente. Pero no en presencia. Claro. O sea, es lo que yo creo. Mira, yo por lo menos encuentro súper válido lo que el César piensa, porque a lo mejor la gente puede pensar, oye, pero que fome, oye, no No, pero sé, debería hay haber mucha algo más. gente que piensa Pero así. sí, y la verdad es que, por otro lado, también, por ejemplo, la manera que yo creo, César delante habló unos temas del cristianismo. Ujú. Y lo que conversábamos, ¿cierto? Es que siempre hay como subdivisiones y al mismo tiempo se puede... estos temas son tan profundos y tan subjetivos que tienen muchas reinterpretaciones. Y yo creo que eso va, ¿cierto?, acorde a cómo la persona se sienta mucho más cómoda con la creencia o con el concepto como tal. En el caso, por ejemplo, del cristianismo tipo catolicismo, se supone que Cristo viene, ¿cierto? Cristo nos salva, Cristo mata a Satanás y nosotros subimos al cielo. ¿Cierto? Ese es nuestro sistema de creencias. Se supone que el cielo, ¿cierto?, ya es un espacio extraterrenal donde solamente pueden haber criaturas no físicas, que son los ángeles. Y algunas segmentaciones de religiones evangélicas, por ejemplo, también creen de la misma manera, pero el estilo de creencia es distinto. O sea, cómo se interpreta la Biblia, las normas, etcétera, van cambiando muchísimo. Y por otra parte, ya hay otras religiones del mismo tema que el cristianismo, como los testigos de Jehová, como los mormones, etcétera, donde también la reinterpretación es muy distinta. Y como te digo, yo tengo familia de tantos tipos, amigos de tantos tipos de creencias, y he leído tanto porque me gusta mucho el tema de la religión como tal, que por ejemplo, yo por ejemplo creo que nosotros no vamos al cielo. Nosotros somos criaturas nacidas para ser como somos, de carne y hueso. Al igual que los animales, qué sé yo. Por otra parte, creo que nuestro destino tampoco está en subir al cielo o de aquí a morir elevarnos a un lugar superior. Creo que nosotros siempre nacimos con un propósito que es vivir acá y crecer acá. Pero que nosotros no somos capaces de cuidar el lugar que se nos regaló, que es la tierra. Entonces, siempre he tenido esa creencia que nosotros, en vez de escapar de toda la embarrada que tenemos, nuestro deber como humanidad, y nacemos con el deber, ¿cierto?, de cuidar y de sanar lo que a nosotros se nos regaló, que es la tierra. Para mí la tierra tiene una importancia vital en todo esto. No se deja, no nos vamos, no ensuciamos, después nos vamos y nos olvidamos, sino que nuestro trabajo está aquí. Es lo que yo creo. Entonces, claro, creo en Jehová como cristiano, por así decirlo, porque el cristianismo, insisto, no es el hecho de que tú seas católico o evangélico, no te encasillas ahí. Pero los ángeles son una cuestión. Para mí existen, sí, deben existir, no los reniego, pero son criaturas distintas a nosotros. De hecho, por ejemplo, que esto es una cuestión que no se plantea mucho ya para cortar, ¿cierto?
a Jesús se le dice el hijo unigénito y el primogénito. Se le dice el unigénito, o sea, se le dice el primogénito porque fue lo primero que se supone que Dios creó. Y es el único porque es lo único que Dios creó. Cuando uno lee bien la Biblia, se da cuenta que Dios después no creó a Jesús y después siguió creando cosas. Él creó a Jesús y no creó nada más. Creó a Jesús a su imagen y semejanza, le dio todas las herramientas que él tenía, y después Jesús fue el que fue creando todo lo demás. Por eso se le llama el unigénito. Por eso también se le llama el gran maestro, por ejemplo. Entonces hay toda una cuestión, ¿cierto? Todo un proceso bastante complejo, y como te digo, va en la reinterpretación, y obviamente que esto lo digo sin necesidad de menospreciar la forma en que crea nadie, ni tampoco de generar como un caos ahí, ni un conflicto. Pero sí creo que para nosotros lo importante está aquí, en la Tierra, y es justamente lo que menos vemos. Complejo el tema, ¿eh? Yo creo que lo vamos a desarrollar más a la vuelta de la tanda, porque nos tenemos que ir a una pausa. Nos vamos entonces a una pausa y ya volvemos con este tema tan importante que trajo la Isa, que da como para unos 6 episodios fáciles. Esto se llama Tenemos que hablar. De regreso, cuando son las 6 de la tarde con 2 minutitos. Oye, ¿tenemos un llamadito al tiro? Ya, pues a ver. Veamos si, ¿quién si será? sale. ¿Aló? 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 Sí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Tenemos que hablar? Sí, me gustaría opinar. Adelante. Por ¿Con favor. quién hablamos? Mira, tú hablas con Roberto. Roberto. ¿Cómo estás, Roberto? Sí, mira, yo hace tiempo que he estado escuchando la radio por casualidad. ¿Ya? Y este horario siempre salgo del trabajo y enciendo la radio por el Por el teléfono. por el vehículo. Ah, Entonces, justo están hablando de un tema súper importante para nosotros como seres humanos, que era qué es lo que pasa después de la muerte. Claro. Estamos abarcando todo lo que es la muerte en realidad. Cómo superarlo, no sé, todo. Exactamente. Perfecto. Me costó mucho comunicarme con ustedes porque no sabía el teléfono, y justo cuando estaban los comerciales escuché el número y los pude llamar. Ay, qué bueno, bien. Le achunté. Mira, Vamos a empezar a decirlo con más frecuencia, porque lo recordamos, pero unas 3 veces en el programa, así que vamos a colocarle más atención a eso. ya, tengo por Bluetooth aquí el teléfono en el vehículo, así que lo tengo despacito para que no haya rebote. Sí, no, hasta ahora está bien. Ya. Cuéntanos, Roberto, ¿qué nos quería Sí, mira, decir? lo que pasa es que es interesante este tema de la mortalidad del alma, la inmortalidad, y lo importante es que nosotros sepamos respetar las creencias de cada uno de nosotros. Escuché ahí a alguien que no creía en Dios, o otro también que creía en algunas otras religiones, ¿cierto? Sí. Y hay mucha diversidad de creencias en este sentido. Y yo no sé si ustedes me dejarían hablarle al público que lo está escuchando, que son cristianos. Adelante. Sí, mira, desgraciadamente durante mucho tiempo las personas que creen en Dios y que son cristianos creen en muchas cosas que son paganas, ¿ya? Tú dices, la religión cristiana dice que el alma se separa del cuerpo y se va al cielo, es lo que creemos todos nosotros. Mira, yo soy católico y yo creía, falleció mi hermana cuando yo tenía 10 años. Yo hablé con un sacerdote y el sacerdote me dijo, mira, tú no te preocupes de tu hermana porque tu hermana está en el cielo rezando por ti. Fíjate que en ninguna parte en la Biblia, en ninguna parte aparece que el alma se va al cielo. Esa es una creencia pagana que desgraciadamente los cristianos creemos. Y hago un llamado a las personas que creen en Dios y en Jesús, que no crean en esas cosas de que la mortalidad, que el alma es inmortal, porque es mentira. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. No sé si ustedes me permiten leer un versículo bíblico para poder explicar este tema. Si es cortito, ojalá.
Sí, mira, si no, está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Ya, mejor, sí, pues es muy largo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Ahí dice, ¿qué ocurre con la persona que muere y luego qué va a pasar con el alma? El alma muere. La persona va al descanso y la persona no sabe nada, absolutamente nada, lo que dice la Biblia. Ajá. No sabe nada, porque la persona solamente duerme. La muerte bíblicamente es un sueño. Tú estás muerto, no sabes. Y ahí en 1 Tesalonicenses 4 dice que las personas que murieron en Cristo Jesús resucitarán primero. Cuando Jesús venga en la segunda venida, y eso lo creemos todas las iglesias cristianas, Jesús va a venir por segunda vez a esta tierra. Y al llegar a esta tierra, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora yo pregunto, les hago una pregunta a ustedes. Si nosotros morimos y nos vamos al cielo, ¿a quién va a venir a buscar Jesús? ¿Se fija? Entonces, por favor, hago un llamado a todos los cristianos que creen en Dios, que sepan que los que mueren están durmiendo. Y cuando Cristo venga por segunda vez, ellos van a resucitar de la tumba donde están y van a recibir a Jesús en la nube de los cielos, juntamente con las personas que están vivas. Y eso es muy importante, porque nosotros, si creemos que el alma se va al cielo, estamos quitando la autoridad a la segunda venida de Jesús. Entonces, yo respeto mucho a todas las personas, las creencias que tienen. Ajá. Pero también les pido a los cristianos que no creamos todo lo que habla una persona. La Biblia tiene todas las respuestas que nosotros podemos tener, todas las respuestas de las preguntas que nosotros tengamos, disculpa. Entonces, hago un llamado a los cristianos que puedan tener en consideración la Biblia, porque todo está ahí. Y el alma, como bien digo, es mortal. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a llevarnos al cielo cuando Cristo venga? ¿Qué es lo que nos vamos a llevar al cielo? Nuestro carácter. Ahora, por eso que nosotros aquí en la tierra tenemos que pulir nuestro carácter, y nosotros como cristianos debemos dar el ejemplo a todos, y el carácter debe reflejar el carácter de Cristo. Entonces, esa es la tarea que nosotros tenemos que tener y aquí en la tierra, ser semejantes a Cristo. Es lo único que nos vamos a llevar al cielo. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Es lo único que tenemos, que el Señor nos ha dejado, la Biblia y la oración. No tenemos ningún otro intercesor que no sea Jesús. Ahora tú puedes decir, mira, hay algún santo. Desgraciadamente, yo lo digo con mucho cariño a todas las personas que creen en santo, el único intercesor que aparece en la Biblia es Cristo Jesús. Claro. Y nuestra oración debe ser en el nombre de Jesús. Este es un mensaje, un llamado que le hago yo solamente a las personas que creen en Dios y que creen en Jesús. Así que yo le agradezco un montón a ustedes. No, te agradecemos a ti. Espacio, a los jóvenes, porque yo me considero joven, tengo 30 años. Estamos ahí, estamos los dos pegando el palo. Le agradezco a ustedes por este espacio y por habernos llamado y haber recibido mi llamada. No, gracias a ti. Muchas gracias a ti. Interesante también. Punto de vista. Y bueno, nosotros lo decíamos al principio del programa, nosotros todos tenemos aquí distintas opiniones y modos de ver lo que es la muerte. Claro. Y también nos respetamos todos con nuestro pensamiento. Exactamente. Entonces, aquí toda opinión es válida, ninguna es... Fíjate una cosa. Dime. Aquí la buena persona, la buena voluntad, tener un buen carácter, no diferencia si tú crees o no en Dios. Eso no diferencia. Una persona que no cree en Dios puede ser mejor persona que la persona que cree en Dios y va casi todos los fines de semana a congregarse a la iglesia. Totalmente. Y eso es muy distinto. Sí, muy cierto. Pero nosotros como cristianos debemos dar el ejemplo con nuestro carácter, con dar el ejemplo, ¿cierto? Amar a nuestro prójimo, amar a Dios
y muchas veces dejamos harto que desear. Yo, como bien digo, el ser buena persona, el amar a nuestro prójimo no tiene nada que ver con el cristianismo, nada que ver, pero sí nosotros como cristianos debemos dar el ejemplo. Ya, pues, Muchísimas Roberto, gracias, muchísimas gracias por tu llamado, lo agradecemos muchísimo y bueno, te pedimos que te quedes cierto en sintonía con lo que resta del programa y también con los siguientes episodios de Tenemos que Hablar. Ok, muchas gracias. Hasta ti, chao, chao. Gracias. Chao. Qué interesante el El punto de llamado vista, de sí. Roberto. Yo me quedo con lo que él dice, que finalmente tenemos que tener un carácter lo más similar a Jesús. Yo reconozco a Jesús como un maestro Ujú. y nos falta como sociedad tener un carácter como Jesús. Pero quizás lo que yo no estoy muy de acuerdo con Roberto es que las interpretaciones que le damos a la Biblia, porque también en la Biblia hay una interpretación como súper mala de Jesús, pues como que muestran a Jesús cuando entra a los templos y se enoja y está como con ira. ¿Has leído en esos pasajes? Claro, que él No me acuerdo llega cuáles a son. un templo y ve cosas paganas, porque a gente vendiendo cosas en la Claro, el al menos él, templo, claro. y él destruye Sí. todo eso porque no es lo que él o lo que se tenía que demostrar en la iglesia. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que básicamente si uno lee los cuatro se da cuenta que es la misma historia de Cristo, pero contada con distintas miradas porque eran distintos apóstoles. Todos justamente llegan a que Jesús siempre iba a los templos a sacar a todas estas personas que comercializaban básicamente con lo que era cristiano. Claro. Pero lo grafican, a lo que voy es como también tener cuidado ahí Sí. como de cómo haces la Es lectura que, de la Biblia. claro. Es ¿cachai? que yo creo como- que ese párrafo humaniza bastante a Jesús, po. Yo no sé, po, la ira es algo súper bueno. Natural en nosotros, claro. Exactamente. Yo sí que en algo me quedo... Pero es que por eso, pues chiquillo, Ya, está bueno. súper bien. A ver. Pero también hay gente que se justifica de que la violencia es buena, po, ¿cachai o no? No, es que la violencia no es buena. Porque también he escuchado personas que, un evangélico, que me dijo, es que Jesús daba latigazos no sé cuándo, no sé, entonces a los niños hay que corregirlo así porque la Biblia lo dice. Sale para allá, po. No. Discúlpame, po. Es Sale que para allá. yo creo Porque que- yo no creo que Jesús, o yo no creo en un Dios malo, no, yo no creo en un Dios No. castigador. Así de simple. Y ahí, claro, es todo un debate que nos podemos hablar otro miércoles de esto, que a mí me Sí. encanta. Porque es como, finalmente, es como... ¿Qué percepción tiene cada uno de Dios? Yo no creo en un Dios castigador, no creo en un Dios que hay que temerle, porque también los cristianos dicen hay que temerle a Dios. No, yo no creo que Dios sea alguien que hay que temerle o que yo me tengo que portar bien para ganarme la venida, para que él, cuando él venga me lleve. Claro. ¿Cachai? No, yo no actúo desde el temor o desde el miedo, porque eso no es de Dios, pues, ¿cachai? Dios es amor. Sí. En la creación es amor, la divinidad es amor. Y en esa vibración es donde yo me tengo que desenvolver como persona. Por eso yo me quedo con lo que dice Roberto, y que finalmente generemos un carácter como persona lo más similar a Jesús, pero desde el amor, no desde otro lugar. Bueno, yo solamente podría decir dos cositas. La primera es que de lo que me quedo con el llamado, que dentro de todo me pareció súper bueno, es la invitación que hizo él a no quedarnos con lo que nos dicen líderes religiosos, da igual la religión que haya, sino que invitar a que uno sea capaz de leer la Biblia. O sea, si tú eres cristiano, si no lo eres, bien, pero si lo eres y aceptas la Biblia como la principal base de cómo tú debes actuar y de conocimiento, deberías ser capaz de leerla solo y no estar esperando que alguien más te diga a veces cosas y que, como dice la Isa, es tan interpretativa que lo puede ver de una manera que tú no. Y por lo tanto tú vas a estar actuando de acuerdo a como una persona te dice y no como tú estás entendiendo las cosas. Y lo otro es que al menos en Tesalonicenses lo que él está diciendo es correcto, ¿ya? Porque yo he leído bastante de la Biblia. Ya. No toda tampoco tan Mateo, pero sí lo que dice él es correcto. Y lo que tú dices también es muy correcto. Así como hay partes de la Biblia en que se dicen cosas de manera muy objetivas, también hay otras que son muy de tipo de visión. Entonces ahí sí que ya entramos en un tema donde hay que interpretar con bastante delicadeza. Mira, aquí alguien que me está comentando, un besito para la Pame, Dale. me dice, mi Jesús es pulento y cuando entra con ira es por el celo de Dios. El temor es más respeto, no susto. Sí, pues. Sí, yo no sigo compartiendo porque es mi mirada. Mira, yo al menos también iba a decir un tema respecto a eso.
cuando uno dice que Dios es amor, y aquí voy a plantear una pregunta abierta, tampoco quiero entrar en debate, ¿Ya? pero por ejemplo hay varias partes donde el pueblo judío era atacado y era perseguido, y Dios mandaba ángeles, por ejemplo, a eliminar a los enemigos, y seguían siendo hijos de Dios, solamente que creían de una manera distinta. Seguían siendo parte de la creación, pues se supone que Dios ve más allá, ¿cierto?, de tu acción. Así Sí. que por eso te digo, es tan interpretativo y que hay que tener mucho Eso cuidado en quería cómo agregar. tú... Yo creo que la Biblia, tanto el Viejo como el Nuevo Testamento, mucho más el Viejo Testamento, Sí. son todos interpretativos. Son yo no comparto lo que decía Roberto, que decía todas las respuestas están ahí. No, la respuesta está dependiendo de cómo uno lo lee y lo que quiere entender. Exactamente. Principalmente lo que uno quiere entender. Y yo creo que la iglesia cristiana es el más fiel ejemplo de eso. Ahora, desde los papas en adelante, Claro. todos han tergiversado un montón de cosas. Mucho, de y la también Biblia. se aprovechan de ciertas cosas que ahí Eso aparecen, voy. sobre todo por ejemplo el rol de la mujer, en una, por ejemplo, muchos historiadores han llegado a entender de que si es que Dios, tomándolo como una existencia, realmente te escribió estas palabras, eran justamente para que tú te adaptaras a la sociedad en la que te encuentras. Y en este caso, lamentablemente, el tipo de cultura que había en Oriente en ese entonces, el rol de la mujer era muy mínimo. Y obviamente que era bastante difícil, ¿cierto?, escribir, aconsejar sobre algo cuando la parte cultural era muy distinta. Y por otro lado está el tema de que, no me acuerdo el nombre del escritor, pero siempre decía que la Biblia, o sea, está hecha de tal manera que tú la puedas adaptar a la situación en la que tú te encuentras. Antiguamente, por ejemplo, existía el tema del diezmo, es cierto. ¿Por qué? Porque antiguamente no habían trabajos como ahora. El rol más importante era el de pastor, es decir, de tener rebaño, salir a ver animales, y por lo tanto el tiempo que a ti te daba, por ejemplo, para aconsejar o hacer sermones a las personas que creían era muy poco. Y por lo tanto se le pedía a la gente, ¿cierto?, que le dieran el 10% para que esas personas pudiesen dedicarse al 100% en sus actividades cristianas, por así decirlo. Pero hoy en día tú perfectamente, por ejemplo, puedes trabajar y puedes seguir haciendo tu trabajo como pastor sin necesidad de que te estén llevando el 10% a hacerte rico, comprarte la media casa y tener la media camioneta. Sí, yo creo que te estás desviándose un poco de la conversación. Sí. Oye, sí. Bastante. Justamente. Y quería hacer una pregunta. Volviendo, ¿cierto?, al inicio, que era el tema de la muerte de un ser querido. Lo pregunto a ti y te lo pregunto a ti, Isa. ¿Cómo ustedes hicieron, y si es que lo han hecho, para poder calmar esa sensación que hay cuando una persona se va? De hecho, yo también quería hacer la misma pregunta, por eso era la canción de Él antes. se fue. Sí. Se me fue. No, yo no quiero partir. Ya. Cachipún, No, parto yo, no, no hay Ya cacho por problema. la tercera. Aquí en vivo. Bueno, es que en mi caso, yo desde un principio cuando sucedió, estuve, claro, con pena, triste, por motivos lógicos. Pero también tenía una calma y tenía una tranquilidad. Era súper rara esa dualidad que sentía en ese momento. Pero es por lo mismo, porque yo tenía una conciencia limpia, por decirlo así, de que... no sé, por un montón de cosas, las cosas pasan por algo. No creo en Dios, así que ¿a quién le voy a echar la culpa? Claro. Y que Entonces, por era otro lado un la montón relación de que tú cosas. tenías con la tía estaba súper bien. Exactamente. Entonces es como una tranquilidad que sentía, y lo que dije hace un rato, que como no nos decíamos todo quizás, pero hay cosas que no eran necesarias. Y yo me quedo con esa calma. Yo no pienso en, pucha, de haberle hecho algo más, poder dicho algo más, ¿por qué no hice esto? Al final son cosas que te mortifican, te torturan. Claro. Es algo, un drama mental, barreras que se impone uno solo. Y yo sé que eso está mal y no lo voy a estar haciendo, pues. Sé Claro. que está mal. A mí me pasó antes, por eso ya sé, ahora no repetí el mismo error. ¿Te pasó con otra persona? Con unos familiares. Hace Ya. años murieron una prima, una tía y un primo en Ya. un accidente. Entonces, ahí sí, pues, maldije todo. Pero ahora eso tenía como 14, 15 años en ese tiempo. Y ahora con 29 años, creo que he madurado ese lado. Y bueno, ahí he leído un montón y me he informado. Claro. Y me hago mi propia opinión, pues no lo que leí exactamente en algún lado, ni lo que alguien me diga, sino Yo- lo que yo creo. Claro. Y a nivel personal, ¿sientes que es como un antes y un después para ti, por ejemplo? Como un crecimiento personal tuyo. ¿En qué sentido? Del hecho, por ejemplo, no sé, pues cuando lo pongo de manera personal, cuando murió Michael, que es mi hermano, yo sentí que hubo un cambio rotundo en mí.
Un aprendizaje. Sí, como de cómo veo la vida de una manera y de un punto a otro es como una cachetada que me dan y es, oye, no, tengo que aprovechar de, sobre todo, yo creo que lo que más aprendí fue darme cuenta de lo valioso que es tener a las personas que todavía están vivas. En este caso fueron mis dos hermanos que quedan, que son Nacho y Nicolás. Entonces sigo con una hostia ahí en toda la jeta que me hizo como reflexionar un poquitito de que no estaba siendo quizás un buen hermano con los que estaban todavía. Sí, yo creo que sí. Es que, ¿sabes lo que pasa? Yo cada cierto tiempo como que trato de cambiar mi forma de ser. Ahora, si lo logro o no, ya es otra cosa. Claro. Pero yo hay cosas que me doy cuenta que la estoy haciendo mal, hay cosas que me han dicho que estoy haciendo mal y Pero claro, siempre por ejemplo, reflexionas, ¿no? o sea, por ejemplo, hace no mucho conversé con mi hermana y me dijo algo que me hizo clic. Pero estoy en ese proceso, todavía no llego a nada. Pero sí, pues yo creo que siempre hay que cambiar. No necesariamente tiene que pasar algo. El yo de ayer no puede ser igual al yo de hoy. Claro. Sí, tienes mucha razón. Yo por lo menos te encuentro toda la razón. ¿Y qué hay de ti, Isa? ¿Yo de qué? Isa. Isa. No me hagas la pregunta. Mira, te salvo. Vamos a un temita Ya. y a la vuelta. No. Aprovechamos de recordar los números, ¿no? Sí, para que la gente siga llamando y opinando, porque ya nos quedan 40 minutos de programa. Vale. Si nos quiere contactar... nos quiere, suena más espiritual. Si quiere conversar con nosotros, darle un llamadito, enviar saludos o comentar sobre lo que estamos conversando, que está súper interesante, lo puede hacer al 452 71 90 92. O nos puede escribir también a nuestro fono WhatsApp, no enviarnos audios porque está medio malito, ¿cierto? Al más 569 3716 92 79. ¿Y nuestras redes sociales? Que van andan por ahí nomás. Sí, nos pueden encontrar en Instagram en tqh-radio y nos da a seguir y también nos puede escribir ahí. Si quiere comentar algo del tema que estamos hablando el día de hoy, lo puede hacer por ahí. Y el día de hoy Facebook no está, pero los otros días nos pueden encontrar en Telangol Radio. Ahí estamos constantemente transmitiendo toda la programación de Telangol. Y si quiere conocer cuáles fueron los episodios anteriores o se perdió el actual, en YouTube, YouTube. tenemos que hablar. Telangol. Ahí lo encuentra. Ahí están. Ya, ¿nos vamos al temita? Vámonos al temita. Vamos con Kevin Johansen. Anoche soñé contigo. Yo también soñé contigo. Yo soñé contigo. Yo también soñé contigo. ¿Qué? ¿Qué diablo? De la tarde con 31 minutos y estamos de regreso en este programa que se llama Tenemos que hablar. Hoy lo dijimos los tres, sonó genial pero medio con delay. Sí, medio apurados, así como sí. hay que decirlo. Oye, nos están quedando unos minutitos de programa y la verdad es que ha estado bastante entretenido. Justamente. A mí me ha gustado mucho. Ya, pero le tocaba a la Isa responder. Verdad. Isa, ¿cuál era no la pregunta? te hagas Voy a decir? No, Ya. yo cómo superé la muerte en este caso de mi padre y también a mí se me murió un hermanito. ya. Que yo era chiquitita, tenía 7 años y mi hermanito murió de 5 meses y medio por ahí. Pequeño. Sí, pues también se murió mi abuelita, una tía, como que se ha muerto harta gente. Es que uno vive y convive con eso. Sí, po. Pero sabes que nunca ha sido terrible. Como si tú me dices, es primera vez que me hacen esta pregunta de partida, ¿cómo superar la muerte de mi padre? Solucionando como los conflictos con los que estaban, porque nunca fue el conflicto con mi papá finalmente. Como que siempre comprendí que era así, que era parte de la vida, que él también, ¿qué vamos a esperar? Si tampoco era como una persona muy responsable con su salud. Entonces era como que era esperable que tuviera problemas del corazón porque se alimentaba mal, ¿cachai? Como que es como que siempre fue algo súper... Lo tomé como con mucha naturalidad y claro, siempre lo extrañé, pero por mucho tiempo me sentí culpable de su muerte. Ya. Como porque mi mamá me pidió ir a acompañarla a Temuco porque lo tuvieron que como operar de urgencia y cuando pasaron como por la ambulancia por la avenida, se estacionaron afuera de nuestro negocio, yo no me atreví porque lo vi como con cosas, electrodos, con una mascarilla de oxígeno y como que yo le dije, no mamá, yo no voy a ir.
Y Y como, una chica más encima. sí, pues obvio. tenía 14, entonces fue como, no, mamá, anda tú nomás, ¿cachai? Como que yo me quedo aquí. Y claro, después nunca más lo vi, pues entonces fue como, hoy murió por mi culpa, yo no lo acompañé, ¿cachai? Como la culpa me acompañó por mucho tiempo hasta que conversé con él, pues. Ya. Tuve una conversación con él y lo dejé partir también. Como que esa culpa me hizo mantenerlo en este plano físico todo el tiempo al lado mío. Porque él sabía que yo necesitaba como de ese amparo emocional que por mucho tiempo tuve, producto también de esta depresión. ¿Se acuerdan que hoy estoy develando toda mi vida íntima? Bienvenida, No, tenemos que hablar. pero está bien, pues sí, así es la vida. Así es la vida. Y la muerte. Y la muerte. Entonces, de esa manera como lo superé, pues como trabajando los problemas que se ocasionaron a través de su muerte y también comprendiendo que yo no era la culpable de su muerte, sino que era así nomás. Pues. Y cuando viví esa reconciliación con él, yo sentí que él me vino a abrazar. Y ha sido la única vez que he sentido, porque no Ya. es que él me anda abrazando todos los días, pero sí lo sentí y sentí que fue bacán y me puse a llorar, pero como de felicidad, de como de cachar de que ya estaba... Cerraste algo que tenías Sí, ahí, abierto. Sí, sí, absolutamente. Me gustó la historia. Y desde ahí que es como que cuando me comunica la muerte de alguien es como que siento que ganamos más que perdemos. Claro. Es como, él está aquí, no sé dónde estará, pero él está aquí. Tengo esa la plena seguridad de que él está aquí y que él es parte de todos mis guías espirituales que me acompañan. Ajá. Yo tenía otra preguntita, ¿eh? A ver. Ya, Oye, un poquito te más preguntó, ¿no hay idea? experimental. Sí, me gusta preguntar, que estos temas me llaman la atención. ¿Te acuerdas tú que el otro día hicimos un capítulo de psicofonía? Sí. ¿Tú harías una psicofonía? No. ¿No? No, por lo mismo, porque yo tengo esa Necesidad de... No, no tengo la necesidad. Claro. Sí. Pero que de pronto no es necesidad, porque, por ejemplo, esto mismo que yo le estoy contando que hablé con él, fue por una terapia que yo me estaba haciendo aparte. Pero por lo mismo, po, tú tenías la necesidad de cerrar eso. No. Ah, Sí, fue ya. como que yo fui a hacerme una terapia y la persona Y me sucedió. dijo, oye, ¿se te murió alguien? Yo le dije, sí, mi papá. Ah, es que él está aquí contigo y yo no te puedo hacer la terapia si es que No no quiero. lo ayudamos a salir de este Ah, plano. Ya. ¿Cachai? Entonces tampoco lo busqué. Tú le dices eso al Ale, que le digan eso, queda blanco. Tú le ves más No, morenito es que yo de cobarde no... Queda blanco. Nica, nada. se va corriendo el tiro. No, chao. Cuelgo. Venga, la cuenta. Cuelgo y me voy. Permiso, muchas gracias. No, soy muy cobarde. O sea, me llamó la atención, pero afrontar una situación así media paranormal, no haga conmigo. Para nada. Y bueno, ¿cuál era la pregunta? Ah, la psicofonía. No, pero a mí siempre me ha llamado la atención eso. O sea, Pero quizás no directamente con una- con la tía, pero sí haría una psicofonía. Yo, claro, si esa es la pregunta, sí, haría una. Ya. Ahora, si es para eso, No. no. No tiene sentido, claro. No, yo tampoco. No, ¿Por qué para no? ninguno. que la Me vida da es muy ¿Te da cobarde. miedo? Me da miedo. A mí no me da miedo. A mí sí. ¿Por qué te da miedo? Es que es muy cobarde, de Es verdad, Isa. cobarde. Es muy cobarde. Cobarde. ¿Pero qué te da miedo? Todo. ¡Ah! Cuida. ¡Ah! No, las cosas paranormales no. Pero, por ejemplo, si yo puedo tener la capacidad de ver y te digo, y tu hermano está sentado al lado tuyo, ¿te va a dar miedo? Sí, te va a dar miedo. Sí, creo ¿Pero cómo te va a dar miedo? Si eres tu hermano. Isa, nosotros cuando estábamos estudiando, yo en el liceo estaba viendo un video de un videojuego que era de terror. Que era un tráiler del juego que iba a salir. Y lo estaba viendo y era más o menos largo. Y al lado mío estaba el Ale y lo empezó a ver como de curioso. Pero de verdad es que sudaba, se movía, no se quedaba quieto, que se quería ir. No, pero es que Sí. de verdad tenía miedo y estábamos viendo, no sé, para las 3 de la tarde con un montón de compañeros Sí, soy en la sala de cobarde. computación. De verdad, soy cobarde. No. O las películas de terror, así como que. No van conmigo. Y cuando llego a ver una película de terror a media, porque la veo como por escena, así como que sí, que no. Después tengo que ver una cuestión de monito o algo así, porque si no. ya- Conejito, fotos de conejito y gatito. Sí, de gatito. O si no. O un capítulo de Los Simpsons que me tranquilice. Y ahí me puedo dormir. Bueno, soy cobarde, la verdad. ¿Tú harías, Isa? ¿Qué cosa? ¿Psicofonía? Es que no sé cuál es la psicofonía. Es cuando. Pucha, César es experto en psicofonía. Warren de la familia Warren. No, sí, técnicamente es Cuando se hacer captan- preguntas en un lugar donde tú consideres que quieras hacerlo y Y grabar. con una grabadora grabar
simplemente grabar todo el rato. Y apoyado tiene que haber ruido blanco, no sé, por el sonido de la tele cuando no tiene señal o algo. O Un goteo de agua ¿Qué constante. se supone que ahí te va a hablar la persona? Claro, No, no haría eso. no haría eso. ¿Viste? No, prefiero Qué poder... cobarde le dice. Ah, No, es que prefiero No. contactarme con lo... Con... de una manera más espiritual. Sí, pues con los sueños, por ejemplo. De hecho, siempre que he soñado con mi papá, él me dice que no está muerto. Y yo le digo, pero papá, si tú estás muerto. Me dice, no, si yo no estoy muerto. He soñado como 4 veces lo mismo, que él me dice que él no está muerto. ¿Era porfiado el caballero? ¿Sí? Ah, ahí está. pues. Igual que yo, o sea, yo estaría igual a él. Pero, ¿cachai? Como que es súper bonito, pues, como Claro. comunicarte con él. O yo le pido pues, a Diosito, es como yo le digo, Diosito, por favor, dame una señal y muéstramelo como con personas Que conozcas. que son importantes para mí. Y ahí sueño Claro. con mi papá. No, en el caso mío es distinto porque mi mamá, bueno, antes más activa que ahora, era tarotista. Tu mami. Sí. Y hacía muchos temas como de limpieza en casa, en muchos lados. Y yo siempre la acompañaba porque vivía con ella. Y vi cuestiones muy raras. Y también no solo en ver, sino que en sentir como cosas muy extrañas. Y me quedó como un rechazo todo este tema medio paranormal. Pues entonces, no, nada conmigo. Pero sí, creo que existen. Yo también porque he tenido sí, experiencias paranormales con la energía oscura. ¿En serio? Sí. esto es un tema. Vamos a hablar otro día de eso. Otro Mira, día. Oh, es que hay harto tema. tantos subtemas. Hay tantos Vamos a tener que hacer un temas. calendario y anotar todos los miércoles, todos los temas Miércoles que se nos ocurren. paranormal. Sí. Y la gente también me ha escrito temas que podemos hablar. ¿En serio? Sí, de verdad. Buenísimo. Bueno, a mí me mandaron uno delante que te lo mandé a ti, que está bastante entretenido. Más delicado, sí, pero está bueno. Así que... ¡Ay, no! ¡Ah! Me quedé como con la mala sensación. No, yo creo que lo peor que uno puede hacer en la vida es caminar por la vida con miedo, porque el miedo atrae Es verdad. todo lo malo. Si uno anda con amor en la vida, atrae todo lo que es vibración alta finalmente. Si ando con problemas, se han dado cuenta que las personas dicen, no, es que cuando llegan todas juntas, ando meado gato, Claro. o no sé qué otras como dichos, Sí, sí. y debe es porque tener uno razón. anda con miedo, pues. Claro. Y el miedo es bajita de vibración y todo lo que ni siquiera es malo el miedo, es como es lo opuesto al amor, ¿cachai? Es como Yo una vez leí un artículo que era así y que te decía que, por ejemplo, iniciaba con que las personas que son aracnofóbicas tienen más tendencia a morir picadas por una araña. ¿viste? Porque finalmente lo decretan, po. Y es porque ellos siempre andan Atraes. atentos, po. Exacto. Andan tan atentos a la araña que la ven en todos lados. En cambio, uno que no le pasa, claro que si es una araña, obviamente uno genera un rechazo, pero está ahí nomás. Qué bueno que no soy aracnofóbico. Sí. No, y como Salve. soy... tengo fobia a sucesos paranormales, Y claro. seguramente que voy a morir ahí. Y Ya, haciendo fantasma. alusión como al Por un tema de fantasma. conversación de hoy, que es la muerte, si mientras yo más le temo a la muerte también me va a acompañar directamente o indirectamente más cercano, Mm. ¿cachai? Como que es como lo que hablaba el otro día con una persona que me decía, ya, pero si uno puede atraer cosas positivas, y que Claro. es como el secreto, que no me Sí. acuerdo cómo. Ya, pero no es solo no es algo positivo simplemente, sino que también atrae uno las cosas negativas. Negativas entre comillas, porque para mí la muerte no es algo negativo. De hecho, me encantaría poder morir y ser consciente de estar muerta y ver la reacción de las personas. Me encantaría estar así, pasearme por entre medio de las personas, me gustaría. No, yo sí. Yo Deja el audífono y me voy. yo sí muero, yo sería un fantasma de esos que molestan, que prende y apaga la luz, ¿Cómo? que juegan con las llaves. Ahí, yo sería- Tú después serías como el de la película. Vendría a molestar al... Justamente. No, para mí que César sería como un contratista, como el de la película, la pareja que muere y contratan un compadre. Beetlejuice, algo así. Sí, Tú serías como eso. Sí, molestoso, mala onda. eso estoy diciendo, amigo. Sí, no. 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 Oye, por otro lado, está el hecho de por qué, de hecho, estaba tratando de investigar, ¿la muerte tendrá tendrá como una esencia física? Como se muestra mucho como la típica cuestión de la parca, la capucha, qué sé yo. O simplemente será un estado. Porque, o sea, hemos hablado de muchos temas de religión, por ejemplo, que Dios tiene su forma, Es que lo que tú me estás diciendo, la representación de la muerte, claro.
son eso, representaciones que nacen del ser humano y nosotros no sabemos qué hay detrás de la muerte. Por ende, lo que tú me No estás sabemos diciendo que existe. no existe. Y la cara del César. No existe. Es que él tiene una forma como tan simple de... No estoy diciendo básico, sino que No, sí está bien. tan concreto de que es como... Pucha, Está nula. sí, pues yo quiero que aparezca. Yo quiero que aparezca con sombrero. Es que todavía no hay nadie que te diga, oye, yo vi a la muerte y la dibujo con capucha, con guadaña. Ya, ahora claro que es como una cuestión negra con una Claro, cosa así. con la calavera. hoz. No, sí, son la cuestión representaciones que te vienen a buscar. simplemente. Y que de hecho son representaciones oscuras de la muerte. Claro. Claro. Porque es algo que como que te inspira miedo. Es como, hoy viene la muerte a buscarte. Es Y como si un- lo entendemos con una visión mucho más bonita de Sí. la muerte, es bonito morir, quedarte. Por eso es importante que vivamos el día a día a concho, con las personas que nos rodeen, que le expresemos nuestro cariño. No necesariamente pensando en que vamos a quedar como con la deuda de haberle dicho o no haberle dicho algo a alguien, pero finalmente también la muerte, como decía el Alex al inicio del programa, nos hace también estar mucho más presente con las personas y con nuestro día a día. Claro. Es como finalmente vivir la vida como si fuese el último día de vida. Así es. Porque no hay... ¿Saben cuándo a mí me pasó como la reflexión de la muerte? Que no somos nada y que somos nada en el sentido de que no somos dueños de nada, Claro. ni siquiera de nosotros. Cuando murió Felipito Camiroaga. Oh, yo lloré. De verdad, porque yo decía, Bueno. el loco más encima iba en una obra como súper bonita, de O sea, prestar Juan ayuda, Fernández. y Sí. murió desintegrado. ¿Cachai? No es como... Naciste de la nada y te fuiste a la nada, pues, ¿cachai? Es como... Y yo lloré, eso es que de Bueno, verdad yo casi todo Chile lloré lloró. esa Sí. Casi muerte. todo Juan Chile Carlos lloró. se reía, mi marido también porque me decía, pero Isa, ¿cómo? No lo Yo le conoces, decía, Isa, pero no lo es que- conoces. Mi mamá igual Decía, pero es lloraba. que mi Camilo amor, Haga tampoco te no conocía, somos Isa. nada, le decía yo, es como... Y- Y que a muchas personas le pasó eso ayer con el eclipse. Sí. Veía muchas reflexiones de eso, es que es como, veían el eclipse y se sentían que somos una... Renovados, sí. Que eran... Y que somos ínfimos, Vieron el como universo, la sí. fuerza del Claro. universo. Por otro lado, mi abuela tenía como un deber con comprar cosas de Felipe Camiroaga. La toalla. La toalla. La típica toalla que salía con el caballo acá al lado. Encima de marcó mala la calidad canción de Silvio en el Rodríguez persa. para toda la vida. Oh, la cuestión. Oye, Puta, para Felipe. ir finalizando ya casi el tema, ¿qué creen ustedes del alma? Porque hay estudios que han demostrado que, por ejemplo, el alma cuando deja el cuerpo pesa 21 gramos. No sé si conocen... ¿De esa- verdad? Sí, Sí, yo he Lo desconozco, escuchado amigo. que el alma llega a los 21 días del bebé. también. Y Exactamente. esos son como creencias de los kundalini. No los conozco. Son unos locos que usan unos turbantes blancos. Ah, sí los conozco. Son unos locos. No sabía que se llamaban así. Ellos, los kundalini hablan eso del alma, que tienen esa hipótesis, que es la hipótesis de los 21 días, como que de hecho ellos meditan durante 21 días, hacen todo en 21 Sí. días. No sé qué tendrá el número 21, me tenga que 2 más 1 es 3 y el 3 es un número sagrado. O 2 menos 1 es 1 y O 2 por 1, 2, Número y que ahí tres. mismo. Oh, No, pero, claro, está basado Qué con un astrofísico. científico que pesó distintas personas que durante su agonía, se podría decir, con distintas enfermedades, al morir, el cuerpo pesaba menos. O sea, justo 21 gramos. Ujú. Entonces, él deducía que era el alma que dejaba el cuerpo. Ahora, puede ser producto de un montón de cosas alrededor. Líquidos que se pierden, Exacto. aire, gas, lo que sea, lo que hay adentro, pero él lo asociaba al alma. ¿Qué opinan? Aparte de los kundalini, Del alma, oye, no sé, ahí estoy como yo me confundía entre el alma y el espíritu. pero al fin de cuentas yo creo que es lo ¿Es mismo. lo mismo? Según yo, ¿Cuál? el alma y el espíritu. Ahora mismo es que está reforzando justamente esa idea Ah, y son no. distintos. O sea, yo también me voy a meter en mi teléfono y voy Ya, a te corto el repasar. micrófono, ¿no? El tiro. ¿Cuál es el tuyo? No, o sea, igual va un tema interpretativo, pero si uno lo ve como en la base, son palabras del latín que significan algo diferente.
el alma, el condicionante, es como el conector que hay entre la mente y el cuerpo. Y es lo que a nosotros nos hace estar vivos, básicamente. Porque incluso aunque ves un ser con una mente propia, a un ser un tangible, no hay alma por detrás. Por ejemplo, el alma, por ejemplo, las plantas no la tienen. Y por otra parte se cree que los animales tampoco tienen alma. ¿Por qué? Porque son instintivos. Pero ¿y si reencarnamos en es un como un animal? concepto como de Sí, po. raciocinio, básicamente. Sí, nos basamos en la creencia del budismo, por ejemplo, Claro. el hinduismo. Claro. Corrijo. Sí se dice que ellos tienen alma. Obvio, sería tu misma alma si Claro. reencarnaste. Po. Claro. De Por eso hecho, te digo que- esa fue la explicación que yo le di a mi me da el hijo ojo ya. cuando me preguntó sobre la muerte. Ajá. Como a los 5 años me preguntó, mamá, ¿qué es la muerte? Y como que uno como mamá, lo he escuchado también en otras mamás y seguramente las personas que me están escuchando, cuando un niño te pregunta, ¿qué es la muerte? Responda a esto. Y es como que uno no sabe qué decir. Unos polletas. Y a mí lo que se me ocurrió decirle en ese momento, que íbamos caminando por ir a Razabal, camino a su colegio, yo le dije, la muerte es cuando abandonamos nuestro cuerpo físico y nos transformamos en un pajarito. Por ejemplo, en ese pajarito, y yo justo pasando un pajarito, ahí va mi papá. Ah, me dijo. Y fue como... Siento que es también una forma amorosa de explicar a un niño y también Ajá. para un adulto entender que la muerte no es algo terrible. Yo creo que ese es el mensaje que yo quiero el dejar día a día. plasmado hoy, que la muerte no es terrible, sino que es solamente una pérdida física y que no nos tenemos que apegar a nada físico, porque yo también voy a morir, usted señora, usted caballero, usted César, todos nos vamos a morir y no nos vamos a llevar nada. No. Pero sí nos podemos quedar con ese recuerdo, nos podemos quedar con esa sensación de que esa persona nos puede seguir acompañando energéticamente y que finalmente eso se traduce en cómo amamos. No tenemos que amar desde la carne, tenemos que amar desde lo espiritual. Porque, por ejemplo, no sé, pues tengo una persona en Australia o en Alemania o en China o en Punta Arenas Claro. y no veo. Eso no significa que la voy a amar más o menos porque no la abrazo, porque no la siento. No, claro, no necesariamente tiene que estar Existir al lado, lo físico, claro. ¿cachai? Es como súper todas limitado maneras. el pensamiento, Obvio. siento yo, ¿cachai? Como de llorar, de que no voy a poder abrazarla, pero podemos aprender a generar esos lazos de otra manera. Que va más allá de todo. Es como sentirnos también que somos energía, pues que somos bacanes. Ah. Sí. Ahí está, la respuesta final de todo. ¿Somos bacanes o no? Somos bacanes. Somos bacanes. Como dijo tu amiga, el pulento. Somos El pulentos. Sí. Eso somos. Y que por eso Diosito, o el Creador, nos eligió para estar acá. Para transmutar emociones, que de hecho eso es, según yo, mi teoría de lo que he podido investigar Ajá. y aprender de una maestra angolina que yo tengo acá en Angol, Diga el nombre nomás. Pili de Naojo. Perfecto. Ella nos cuenta de que el alma está constituida de muchas emociones, de las cuales son muchas emociones que nos hacen tener diversas como trastornos de nuestro día a día, como es el miedo, como es la rabia, la avaricia, como todo lo de bajita densidad. Entonces, ¿por qué trabajamos estas emociones? Para ir liberando estas almas, que también puede ser que ahí son, esto no lo dice la Pili, lo digo yo, que es como mezclar ahí como tu linaje, como por ejemplo yo tuve una abuela que siempre era rabiosa y la cuestión, entonces Claro. yo ayudo a mi abuela a través de mi comportamiento poder liberar esa emoción y que se libere. O sea que ese tipo como de pensamiento me gusta mucho. Y yo no lo conocía, ¿eh? No lo conocía. ¿Cachai? Me Es como gustó que sanas tú y sana toda tu familia, Claro. es como por mí y todos mis compañeros. Claro, es como la regla de la escondida. Me gusta. Entonces, de esa manera tenemos una visión de la vida mucho más Profunda. profunda Y con un objetivo. Sí, es el fondo. y no nos dejamos atrapar como en lo cotidiano, eso Claro. que te tira para abajo, en vivir una vida mucho más despiertos. Siento que a rato estamos muy dormidos, incluso como educamos a nuestro hijo. Es como, Exactamente. ¿qué le estamos educando a nuestro hijo? ¿Qué le estamos enseñando?
cómo yo como adulto vivo mi día a día, porque ahí también hay una representación de lo que es la vida de un adulto para un niño. Queremos entregarle eso a nuestros hijos, que nos vean atormentados, aproblemados, que nos falta plata para la deuda, que no sé qué, que no sé cuánto. En cambio, sí le enseñamos a nuestros hijos que tenemos que ser mejores personas, que tenemos que transmutar nuestras energías, que Vicente me le sea, pero cuando yo me enojo me dice, mamá, no te olvides, viniste a ser feliz. Y sí, pues es lo que yo le digo a él. Buena excusa. Buena estrategia. Inteligente el chico. Sí, pues. No, y por otra parte también te queda esa sensación de que cuando te toque tu momento de partir, va a quedar algo en ti, en ellos, po. De esa manera sigues vivo en sus recuerdos. Absolutamente. Yo creo que uno no puede pasar por la vida como así nomás, No. como el NN, así como... Claro. Como dije yo, hace unos capítulos había leído que se le dice camino porque venimos a dejar huella. Sí. El y camino que de la esas vida porque- huellas sean de amor. Exactamente. Siempre. Yo termino con una frase que leí de Pablo Neruda. Si nada nos salva de la muerte, que al menos el amor nos salve de la vida. Ahí está. Ahí. Ahí está. Digo más nada y me voy a ver película de terror. Oye, muy muy bueno el capítulo de hoy. Isa, te queremos dar las gracias por haber participado con nosotros. Y el tema que trajo espero... Sí, da para mucho. Yo creo que Sí. podemos retomarlo más adelante. Sí, por supuesto. Y que al mismo tiempo dejó despierto otros temitas que podríamos conversar. Así que estuvo muy muy entretenido. Justamente. Oye, nos comenzamos a despedir. Ya nos vamos a enlazar con la cooperativa porque se viene Chile-Perú. Exactamente. Así que ojalá Ah, que... y ahí está asociado con la muerte. Ah, ¿cuál de los dos? Bueno, sí. Ya, nos comenzamos a despedir. Agradecemos su sintonía. Agradecemos a la Isa. ¿Quiere mandar algún saludo, Isa? No me quiero despedir. Ah, sí, le voy a dar el pase. Le voy a dar el Vaya, sí, pase. ándale. No, adelante, vaya. ¿Para dónde? A despedirse. Ya. Yo también me quiero despedir con una frase de Gandhi, ya que delante en comerciales lo verdad, citamos. tocamos a A Gandhi, todos sí. con frases, ya no se van. Sí. Sácate tu pues. frase al tiro. Dice, vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir para siempre. Haciendo alusión de que tú quieres ser un Ahí ser está. eterno. Y haciendo alusión a lo que nos decía Roberto también, que agradecemos su llamado porque la invitación es a que seamos buenas personas, que nos tratemos bien, a que tengamos una buena convivencia. Sin importar lo que creamos Exacto. y cómo pensemos. Sí. No olvidarnos que somos seres humanos todos y que da lo mismo el ego. Derribemos el ego es el que nos tiene todos divididos. Así es Muy que cierto. un mundo mejor es posible. Ya, yo Amigo, tengo tu una frase. Sí, es que, o sea, que no alcancé a buscarla, pero ya voy a leer la Invéntate primera que una. vieron. Ya, no porque el cielo esté nublado, las estrellas murieron. No tiene nada que ver, Ay, pero qué lindo, si No, tiene está que bueno. ver, absolutamente, te la voy a robar. ¿De quién es? no sé. No dice. 1 más 1 nunca es 2. Qué lindo, es verdad. Ya. Un abrazo cariñoso. Me pongo a para- reflexionar aquí mismo. La quedé pensando, oye, sí, tiene que ver. Ya, nos Tiene que ver. despedimos. Un abrazo cariñoso a todos quienes nos están escuchando. Sigan en las redes sociales a TQH. _radio. Sí, y a mí también me pueden seguir. Isa Suryoga. Isa Sur Yoga, sí. Yo te sigo. ¿Me sigues? Sí. ¿César? ¿Tú me sigues? No Sí, me también. sigues. No. No, tú ¿En no serio? me sigues. Yo soy el que te envía las Tira fotitos. nomás. ¿Ah? ¿Aparezco? ¿Hice No sé. yoga? Yo soy el fotógrafo y de Isa Sur Yoga. Ahí lo veo. Sí. Oye, Mira. cuando tenga la salita me manda a sacar Ya. fotitos. Vale. Ya, Nos nos despedimos. vemos. Qué manera tan Se ponen rara a de terminar conversar este y yo programa. estoy despidiendo el capítulo. Quédense en hace media sintonía, hora. entonces ya se viene este partido de Chile-Perú con todo apoyar a la selección. Nos vemos mañana de 5 a 7. Chao, chao. Fueron 2 horas de grata compañía junto a Alex Hidalgo y César Gatica, quienes firmes al pie del cañón te acompañaron con temas para todos los gustos y todas las diversidades. Aquí finaliza una nueva edición de Tenemos que hablar por Teleangol Radio. Es tiempo de ver y escuchar.